Alternativa Sonora. Código Libre. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy, en el episodio número 31 de Código Libre, en el podcast de Hablemos de tu Mundo, tenemos un gran invitado. La verdad es que a esta personalidad ya la conocí hace unos años. Cabe decir que entre las curiosidades, esa entrevista no la pude guardar, esa entrevista la perdí, pero hoy tenemos otra vez con nosotros al actor Óscar Toledano. ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, Aarón, muchas gracias por invitarme nuevamente. Oye, qué pena, no sabía que habías perdido la entrevista. Creo que la hicimos en época de pandemia, si no mal recuerdo. Sí, la verdad fue de mis primeras entrevistas cuando todavía no tenía la posibilidad de que me prestaran este estudio. Y fue una entrevista que justamente el Zoom se me cayó el internet y no se guardó. Pero bueno, me quedó el recuerdo y ahora me queda la satisfacción de poder volver a tenerte aquí, Oscar. Muchas gracias. Pues que se grabe esta ocasión, que se guarde y no te preocupes, podemos platicar incluso de lo que platicamos aquella vez. Perfecto. Ok, Oscar, la verdad es que en este programa intentamos que las personas se den cuenta un poquito de cómo es la vida del actor. La verdad es que nos interesa mucho esta dualidad de que la persona que está viviendo lo que es su trabajo nos lo pueda contar, porque tenemos mucho la percepción de diferenciar las cosas, ¿verdad? Quisiera empezar con esa pregunta. ¿Qué tanto crees que se separa la ficción de la realidad? Lo que creemos que vive un actor de viajar, lujos, la vida de rockstar, a como en serio vive un actor de doblaje, un actor de presencia. Me gusta que empieces por esa parte porque precisamente hay una idea muy equivocada al respecto. La gente piensa que porque uno es actor o actriz, entonces uno ya lleva esa vida de lujos y esa vida de parafernalia y esa vida de riqueza y de opulencia. Y la verdad de las cosas es que no es así, ¿no? La mayor parte de mis compañeros, casi todos los actores, casi todas las actrices, la verdad es que somos bien pobres porque este trabajo es muy complicado. Tú lo estás, pues empezando a transcurrir ahora, Aarón, y ya te darás cuenta que esto no es fácil y que esto, desde luego, hay que estar preparados, hay que estar siempre a punto para lo que se nos pide y se nos solicita, pero la verdad de las cosas es que más allá de eso, es un trabajo de resistencia. Verás que esto es una cuestión de resistencia y por lo tanto yo te invito a no claudicar nunca. Si esto es lo que quieres, permanece y aguanta y no importa, tú mientras sigas aferrado a esto y lo estés haciendo bien, llegará el momento, llegará la oportunidad. Pero también es cierto que de pronto nos llega un proyecto y cuando se acaba el proyecto somos nuevamente desempleados, ¿no? Lo diría yo, los actores día con día somos desempleados, entonces no se imaginan que porque uno es actor, actriz, uno es millonario. No es Perfecto. así. Oscar, yo sé que la gente ama lo que hace, ¿verdad? Si no lo haría. Y en este caso del arte, de la escenografía, pues da aún más, ¿verdad? Obviamente se ama lo que se hace y se vive de ello. Pero existe mucho, y lo he visto en muchas profesiones, que a veces no lo recomiendan. O sea, yo he platicado con gente que dice, amo lo que hago, pero la verdad, si alguien quiere intentarlo, a veces no recomienda todo lo que se tiene que pasar, todo el proceso, la decadencia, la falta de trabajo, o sea, todas estas cositas. ¿Cómo concuerdas con eso? ¿Te recomendarías tu profesión, tu carrera? Mira, yo soy de la idea de que cada quien debe dedicarse a lo que más quiera dedicarse. Cada quien es libre de escoger su profesión y dedicarse a ella, si eso es lo que quiere. Esto es de pronto, pudiera ser más complicado que otras profesiones, pero yo creo que todas las profesiones son complicadas. Tengo muchos amigos
de la juventud, que terminaron sus carreras. Algunos fueron psicólogos, otros fueron ingenieros. Tengo muchos compañeros que fueron biólogos, también que se dedicaron a las ciencias, a la física, a la química. Y la realidad del asunto es que tanto los abogados como los biólogos, como los ingenieros, los pedagogos, todos aquellos que conozco que se recibieron de estas carreras, por así decirlo, comunes, pues la verdad de las cosas es que también su camino no fue tan sencillo, no salieron de la escuela y fueron exitosos, ¿no? En cuanto recibieron su título, salieron de la escuela, cruzaron la calle y ya tenían una oficina con su secretaria y un sueldo de alto ejecutivo y no, o sea, este, es complicado en todas las profesiones, me parece. Y en la cuestión de las artes, la música, la pintura, la literatura, el arte dramático, en fin, todas las artes, pues es también un poco más complicado porque pues también es un nicho mucho más reducido y bueno, pues tiene su manera particularmente de comercializarse, ¿no? No es como montar una miscelánea y que empieces a hacer un negocio en ese sentido. Esto tiene una forma muy particular de ser y por lo tanto, eso puede ser más complicado para unos que para otros, ¿no? Yo me considero un ser afortunado porque la vida en ese sentido no ha sido tan severa conmigo. He tenido la fortuna de estar vigente constantemente, pero sí he tenido épocas de pronto 3 años no haber tenido trabajo, ¿no? Por fortuna, bueno, han sido también épocas que he tenido algún proyecto grande y entonces, bueno, pues me da chance de ir soportando la economía, pero tengo otros compañeros, otros amigos que son súper talentosos y ya incluso bastante conocidos y también pasan por estas rachas, ¿no? Entonces, por eso decía al principio, que no piense la gente que uno es todopoderoso económicamente, porque la verdad sí es un aspecto complicado, porque no estamos sujetos a un sueldo, no somos asalariados, no tenemos aguinaldo, no tenemos vacaciones, no tenemos reparto de utilidades, no tenemos seguridad social, por ejemplo, que esa parte, bueno, pues la maneja nuestro sindicato, que es la ANDA, pero para tener derecho a este servicio social o a este servicio médico más bien, pues debes cumplir con una serie de requisitos como son las cotizaciones. Eso significa que tienes que cubrir un mínimo de cotización, eso significa que debes tener por lo menos un mínimo de trabajo al año. Y si tú no tienes ese mínimo de trabajo al año, pues entonces también por ese aspecto estás descubierto. Entonces, sí son una serie de factores que lo hace complicado, ¿no? Y que, bueno, pues uno debe finalmente adaptarse y sentirse cómodo de cierta manera, pues con todo este tipo de condiciones. Sí. Oscar, me llega también mucho esta idea. La verdad es que creo que cuando uno está eligiendo a qué dedicarse, pues no solo es el hecho de que te guste y que lo vas a hacer, ¿verdad? Sino las habilidades. Aunque se vayan aprendiendo, creo que todos tenemos que tener una habilidad. ¿Cuál dirías que son las habilidades indispensables si alguien quisiera dedicarse a la actuación? Bueno, poder manejar esta parte ¿cómo decirlo? De no ser cuadrado, ¿verdad? De siempre, de tener esta naturalidad de estar abierto a, a todo, conceptos, ideas, formas, criterios, religión, es decir, porque uno se va nutriendo, uno finalmente a lo que se dedica es a interpretar personajes. Y un personaje que te toca interpretar puede ser completamente diferente a cómo eres tú, puede pensar diferente, puede vivir en un lugar diferente, puede tener unos gustos de música completamente distintos, puede tener creencias religiosas diferentes a las que uno tiene. Entonces, bueno, es importante tener como esta apertura. ¿Qué diría yo como característica? Pues esta parte del no miedo al público, es decir, la realidad del asunto es que, mira, yo
pero también conozco otros compañeros que de manera personal, de manera particular, somos solitarios, ¿no? Disfrutamos de esta soledad, preferimos no involucrarnos con las masas o en eventos masivos. Y es curioso porque finalmente vivimos del público. Y entonces sí somos un poco introvertidos en ciertos momentos, pero tenemos esta habilidad o capacidad de romper esa forma de ser y poder tener esta entrevista y poder comunicar con el público, porque a fin de cuentas, pues nosotros lo que hacemos es prestarnos para comunicar y decir algo que quiere decir un autor, ¿no? Principalmente, ya sea de un guión, de un libreto, ¿no? En fin, un director, etcétera, un personaje que estás doblando. Y entonces, bueno, tener esta habilidad, digamos, de poder conversar de manera pública, abierta, yo considero que es lo más importante. Vengo de dar un taller muy básico de locución y de conducción en el Festival Internacional de Cine de La Toba, esto es allá en Baja California Sur, y precisamente pues la sede de este festival es una ciudad muy pequeñita, que bueno, está como en este proceso de, de transformarse de pueblo, digamos, a un espacio urbano un poco más desarrollado, con elementos más parecidos a una ciudad que a un pueblo alejado, pues, ¿no? Pero bueno, pues sí, todavía te encuentras con gente que le cuesta mucho trabajo hablar, por ejemplo, ¿no? Pero tienen las ganas de. Entonces, fue bonito porque finalmente pudimos lograr que pudieran grabar, ¿no? Pero les daba como pena hablar. Y eso, pues finalmente lo tenemos que romper, o sea, para poder dedicarnos al medio de las comunicaciones, en cualquiera de sus formas, ¿no? Ya sea actuando, ya sea como locutor, ya sea como conductor, en fin, pues, ¿no? Como presentador, como presentador de eventos sociales, ¿no? Fiestas y cuestiones de empresas de la industria privada, no sé, tantas cosas en las que se puede uno desarrollar como comunicador, pero sí es importante tener, si vas a tener este contacto directo con el público, pues sí necesitas tener como esta soltura y finalmente hay mucha gente que nace con esta habilidad, pero hay otra que lo manejamos y que lo desarrollamos y que lo trabajamos y que logramos poder tener este nivel o esta capacidad de poder enfrentarnos a un público, a una audiencia en cualquiera de sus formas. Y bueno, pues eso es como importante, ¿no? Así es. Oscar, nos surge mucho también una pregunta y es que la verdad, uno que a veces no está en el tema, al escuchar involucra todo lo que es la actuación en una sola, pero pues se habla de lo que es la especialización del doblaje, lo que es una obra de teatro, el que trabaja para televisión, el que hace series, el que hace las películas, cada uno se distingue, ¿verdad? En este caso quisiera preguntar dos preguntas. La primera, ¿cuál es la que más te gusta y cuál dirías que es la diferencia de todo esto? Porque parece sencillo, parece lo mismo, pero creo que es todo un mundo aparte. Sí, tienes razón. Mira, la actuación, puedes actuar en cine, puedes actuar en televisión, puedes actuar en doblaje, nada más, puedes actuar en el teatro. Tengo muchos compañeros que se dedican a cualquiera de una sola de estas especialidades. Tengo compañeros que solo lo único que hacen es doblaje. Y tengo otros amigos y compañeros que lo único que hacen es solo televisión. Pero también tengo otros amigos que solo hacen teatro. Sin embargo, habemos muchos y muchas actores y actrices o actrices y actores que nos dedicamos a dos, tres o a todas estas disciplinas, pues, ¿no? En mi caso particular, yo hago todo, yo hago teatro, yo hago tele, yo hago cine y hago doblaje. Curiosamente, doblaje es lo que más hacía hace más de 2 décadas. Imagen no hacía.
y actualmente es al revés. Lo que menos hago es doblaje y lo que más hago es imagen. Eh, Esto ha sido por una serie de circunstancias, pues, ¿no? Porque finalmente la vida también te va llevando por ciertos lugares y ciertos destinos, ¿no? Somos producto de las circunstancias, pues, ¿no? Y de pronto estamos en lugares y haciendo cosas que no esperábamos o que incluso ni siquiera imaginábamos. Entonces, bien, sí es muy distinto hacer teatro que hacer doblaje, que hacer televisión y que hacer cine. Cada una de estas especialidades, pues son eso, son especialidades. Tengo amigos que se han profesionalizado, por así decirlo, en el doblaje, ¿no? Y son excelentes actores de doblaje, pero mmm, si nos vamos a otros tipos de escenario, el teatro, la televisión, un set de televisión, ¿verdad? Es distinto, porque finalmente la forma desde cómo hablas es naturalmente diferente, ¿no? En el doblaje lo único que tienes para llenar a un personaje es la voz, el cuerpo no lo usas. Y en el teatro sí, usas absolutamente todo, pero además de una forma muy diferente de cómo lo usas en televisión. Entonces, no puedes incluso usar todo el cuerpo en televisión y no puedes, en televisión no puedes repetir como lo que ya está implícito en el libreto. Y lo mismo ocurre en el cine, pero con la diferencia de que el tipo de lentes es diferente al de televisión y entonces, por lo tanto, debes tener como esta conciencia de cómo funcionan esos lentes, que finalmente son fotografía y entonces, bueno, sí debes tener como la conciencia de qué y cómo lo vas a hacer, ¿no? Es muy diferente a la televisión, entonces cada una de estas son especialidades y podemos hacer todas las especialidades, pero sí cada una tiene su particularidad. Sí. Oscar, nos queda muy también. Creo que todo lo que refiere a actuación es muy complejo, la verdad. Yo creo que si no lo vives, o sea, si no trabajas de ello o mínimo estás cercano, vamos a tener una idea errónea, porque todo lo que nos comentan o lo que nos podemos asimilar sin estar ahí, suena como que, no sé, luces, cámaras, o sea, siempre estarse moviendo, suena muy así. Y justamente el caso del trabajo, uno que no sabe, pues no sabe ni cómo imaginárselo. ¿Cómo dirías que es el trabajar para la actuación? Por ejemplo, una serie. De repente uno ve que sale un actor 100 capítulos en la misma serie, pero no sabe si los grabó el mismo día, si le tomó una semana, si todos los días va a grabar. ¿Cómo es este proceso? Es muy particular en cada una de las producciones. Este, mm, Mira, es bien pesado, por ejemplo, hacer series o hacer telenovelas, porque si eres uno de los actores principales, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que vas a estar grabando prácticamente todos los capítulos, ¿no? En todos los capítulos vas a tener escenas. ¿Qué significa eso? Es vertiginoso, porque pues ocurre que cuando empiezas el proyecto de una telenovela o de una serie de televisión, entonces, bueno, pues tienes los primeros 15 capítulos, ¿verdad? Antes o justo cuando empiezas a grabar. Entonces, bueno, mientras los vas leyendo, pero en el Inter, pues te van llegando los otros capítulos y de pronto es tan vertiginoso y se graba tan rápido la televisión que no hay mucho tiempo de preparar muchas cosas a nivel histriónico, ¿no? Entonces sí tienes que ir desarrollando esta habilidad de poder ir desarrollando los personajes con los elementos que tienen, pero además de manera muy, muy, muy rápida. Entonces, ahorita, a esta hora, 8 de la noche, me pueden estar llegando mis escenas que voy a grabar el día de mañana. Pero si me están llegando ahorita, la verdad de las cosas es que es una ventaja. A mí me han llegado escenas a la 1:30 de la mañana y mi llamado es a las 6:30 de la mañana, por ejemplo, ¿no? Y me ha pasado que de pronto tengo, además en un sábado, por ejemplo, ¿no? Que normalmente los sábados se trabaja, digamos, mediodía. Eso es lo normal en televisión.
pero de pronto, bueno, puedes trabajar el fin de semana completo y además que sean llamados nocturnos, ni siquiera durante el día. Pero bueno, lo normal es que se trabaje sábado hasta el mediodía, se hace el corte y todo el mundo va a descansar y continuamos el lunes. Me ha sucedido que el viernes a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, me están llegando mis escenas de que se van a grabar el sábado y mi llamado es a las 7 de la mañana y entonces me doy cuenta que son 23 escenas. Y esas escenas no pertenecen todas al mismo capítulo, son diferentes capítulos. Entonces eso significa que tienes distintos cambios de vestuario, por ejemplo, ¿no? Porque son distintos días. Pero aquí va la esencia de lo que es tu pregunta, es que todo depende mucho de las locaciones. Entonces, si se rentó una bodega porque el libreto marca escenas dentro de una bodega, ¿verdad? Y entonces pues rentan la bodega y por una cuestión lógica de presupuesto, pues tú rentas la bodega el menor tiempo posible para reducir, para no exceder, si no para reducir costos, pues al menos para no excederte en los costos. Entonces, tienes 3 días o 2 días o 5 días de esa locación para grabar todas las escenas que tienes en esa locación. Y puede haber escenas de esa locación desde el primer capítulo hasta el capítulo número 102, ¿no? Entonces, si de pronto este tipo de situaciones, por este decía yo que es particular, es complicado y es diferente en cada producción. Porque si de pronto, pues tienes 15 días de haber empezado a grabar la telenovela o la serie y de pronto tienes una semana en que vas a grabar exactamente a la misma locación, a la bodega o al consultorio o al hospital o al centro comercial o a la universidad, a la escuela, porque se tiene ese tiempo rentado el espacio y en ese tiempo tienen que grabar todas las escenas, no de tu personaje, de todos los personajes que están involucrados en esa locación. Entonces sí es distinto, pero de pronto ocurre eso, que hoy estoy grabando escenas del capítulo 10 y hoy mismo estoy grabando del 47 y del 64 y del 87 y 84 y 89, 92 y 105, ¿no? Y nunca más vuelvo a regresar a esa locación. Pero pues esa locación entonces aparece a lo largo de la serie en todos estos capítulos, pues, y en otros capítulos donde no necesariamente tengo yo escena, ¿no? Sino compañeros del reparto. Entonces, sí, de pronto eso es lo que pasa con la televisión, que te llegan los libretos y las escenas horas antes, ¿no? 8 horas, 10 horas, 12 horas antes de que empieces a grabar. Y bueno, pues si eres uno del elenco principal, pues sí, de pronto pues sí pueden ser 15, 18, 20, 25 escenas en un día. Y entonces pues tienes que machetearle en friega y que los tienes que de preferencia pues memorizar, pues, aunque sea de manera genérica, para que al otro día ya llegues con la chamba, con la tarea hecha y en el momento que te manden en el set, pues ahí a ensayar al set, pues ahí ajustas pues esta cuestión de la memoria. Ya tú ya sabes que ahora uno tiene como técnicas, ¿no? Y que muchas veces vas fijando textos dependiendo de las acciones escénicas que tienes, de los trazos que te van dando. Y bueno, pues eso te ayuda como a resolver esta parte de la memoria, pues, ¿no? Pero si esa parte de pronto, pues requiere como esta chama. Entonces, de pronto pueden pasar horas que además eso ocurra, no es de pronto, pasan horas y tú estás encerrado en tu camper, ¿no? Esperando a ser llamado al set. Y entonces ese tiempo, pues en realidad lo está aprovechando uno, pues para estar estudiando, pues lo que viene. Y te vas guiando por un break, ¿no? Que es la parte a donde está marcado en qué orden y cómo se van a ir grabando las escenas. Entonces tú ya vas viendo, pues me toca la escena 34 del capítulo número 28. Entonces ya pues te vas a esa parte del libreto y lo vas leyendo tu personaje y de pronto, bueno, pues hay chance de ir pasando texto con los compañeros, ¿no? Generalmente a veces no se puede porque los compañeros no han regresado del set y están allá metidos, entonces no tienes con quién pasar texto. Pero bueno, aprovechas esos espacios que normalmente suelen ser grandes, pues para ir ensayando y
memorizando y estudiando. Entonces, sí es complejo. El teatro se maneja completamente diferente porque tienes una lectura o dos lecturas y luego empieza todo el proceso del montaje y entonces hay todo un proceso porque finalmente pues lo vas trabajando completamente de memoria, pero ya cuando sales a estrenar ya traes un chorro de ensayos encima y ya tienes la memoria bien, bien trabajada y pues ahí no hay de que te equivocaste, corte y se repite, o sea, entonces a diferencia de la televisión o del cine, pero en el doblaje pues tú llegas y te dicen, vas a ser un policía, ¿no? Y este policía, pues es corrupto, y entonces la onda es que mataron a su mujer porque es corrupto, ¿no? Entonces, y punto, se acabó, y entonces agarras tu libreto y te ponen la imagen en la pantalla, y entonces, pues ves lo que dice el libreto y más o menos ves cómo lo hace el actor que está haciendo en imagen a ese policía, y pues ya lo viste, ya lo ensayaste, tomas tus apuntes. Bueno, antes tomabas apuntes, ahora ya no, porque los libretos ya no son en papel, ya no tenemos el atril y nuestro libreto físico, ¿no? Ahora te lo ponen en PDF en la pantalla, entonces la mitad de la pantalla es la imagen y la otra mitad es el libreto, ¿no? Entonces ya no hay forma de que hagas tus apuntes. Y si te cambian palabras el director, ¿no? En lugar de decir hola, dices buenas tardes por una cuestión de lip sync, de sincronización, ¿verdad? Porque no todo lo que se dobla está bien en idioma original inglés, ¿no? La serie que se acaba de estrenar en Netflix, que estoy estrenando, digamos, como protagonista en doblaje de esa serie, pues es una serie hindú. Entonces también el ritmo del idioma no es el que estamos acostumbrados, que generalmente es inglés. Pero hay muchas series y películas que están dobladas al español, pero son noruegas o polacas o austriacas, ¿no? Japonesas, pues qué te digo, ¿no? Todos los animes. Entonces, sí, los ritmos de los idiomas son distintos y en ese sentido, pues de pronto sí tienes que ir ajustando, cambiando palabras, o sea, aunque en el idioma digan hola, pero el movimiento de la boca es mucho más largo, no coinciden las labiales, y entonces, bueno, pues el director normalmente ahí hacía un ajuste de, no, dile buenas tardes, o ya llegué, en caso de que no tenga labial, en fin, pero no tienes este trabajo como lo tienes en el teatro y ni siquiera como lo tienes en el set de televisión o peor aún en el cine, ¿no? Entonces, sí, cada especialidad es eso, es una especialidad y tiene su forma muy particular de trabajar y de interpretar y de hacerlo. Oscar, me surge una súper pregunta. Siempre se me ha dicho que en los trabajos nadie es indispensable, ¿verdad? Pero ahorita que lo mencionas de esta manera, creo que el actor sí es indispensable porque entonces, ¿qué se hace en los casos cuando alguien está de plano indispuesto? Por ejemplo, que se queda a 3 días la grabación, pero de plano pues no se puede ir. Bueno, yo soy de los que piensa que nadie es indispensable, que nosotros como actores, como actrices, somos también una parte laboral, somos trabajadores que formamos parte de todo un equipo. Hay mucha gente en el departamento de sonido, mucha gente en el departamento de fotografía, de iluminación, de vestuario, de maquillaje, de peinados, de locaciones, de transporte, de alimentos, en fin, de producción, de dirección, de arte, ni se diga, ¿no? Es mucha gente la que está involucrada. Fíjate que justo hace, no sé, quizá unos 18 años, por ahí así, me tocó trabajar en una telenovela que era producción de Telemundo. Y entonces, pues fui yo a mi primer día de llamado. Esto se estaba haciendo había locaciones en Miami y aquí en aquí en México. Bueno, a mí me tocaron los llamaditos que tuve en esa producción, los hice aquí en la Ciudad de México, yo llegué a mi locación, a mi llamado, etcétera, y ya platicando con el director y con la gente de la producción, pues del proyecto, me entero en algún momento que la novela la estaban repitiendo. ¿Por qué crees que la estaban repitiendo, Aaron? No. Porque ocurre
que los protagonistas, una pareja, que obviamente no voy a decir nombres, ya estaban en una postura de verdad insostenible. Finalmente, Telemundo, nada más imagínate que Telemundo decidió parar máquinas y volver a hacer la telenovela con gente, con otros actores. Entonces, yo soy de los que piensa, no en esto, sino en todos lados, que el que es indispensable es el que pone el recurso económico, porque sin eso no se puede mover nada, ya sea en el área de la ciencia, en la investigación. Si no hay quien financie un proyecto de investigación, pues, ¿de qué nos sirve tener a los mejores científicos y los mejores espacios? No se puede pagar absolutamente nada. Y se te muere un científico, ¿verdad? Y bueno, pues ni modo, tenía ciertas bondades ese científico para tu proyecto, pero pues hay una cantidad de científicos en el mundo, ¿no? Y pues podrás encontrar gente maravillosa que venga de Rusia, ¿verdad? Y darle esa chamba. Entonces yo sí creo que nadie es indispensable. Y me consta en este trabajo, pues haber trabajado en una telenovela que decidieron repetirla por situaciones pues muy desafortunadas. Creo que a mí me parece que difícilmente, o sea, sí conozco muchas personas, algunas personas que lamentablemente sí de pronto tienen este tipo de conductas y sí afectan a un equipo de trabajo, ¿no? Pero no es lo que más haya, o sea, afortunadamente es lo menos. Yo soy de las personas que a mis llamadas, yo jamás he llegado tarde a un llamado, nunca en la vida, ¿no? Para mí el trabajo es como lo más, de las cosas más sagradas, por decirlo de alguna manera, que tengo. Dependiendo incluso si es llamado de cine, de televisión o de doblaje o de teatro, pues es el tiempo que llego antes a mis llamados. No puedo llegar con el mismo tiempo de antelación a un llamado de doblaje que a un llamado de televisión o que a un llamado de cine. Y también depende en dónde es el llamado de cine o de televisión o de doblaje, ¿no? Pero sí, generalmente, eh, por decirte algo, a mis llamados de televisión y de doblaje y de cine, pues llego entre 1 hora y 1 hora antes de la hora que es mi llamado, ¿no? Entonces, ya a la hora de que es mi llamado, yo ya estoy ahí. Esto cuando es ya en los estudios, por ejemplo, cuando es en un pick-up, ¿no? A donde te va a recoger una camioneta y te llevan a la locación porque es fuera de la ciudad o etcétera, pues no tiene ningún caso que llegues tanto tiempo antes porque la camioneta va a llegar a la hora que citaron, que es a las 7 de la mañana, por decir algo. Entonces, ¿para qué llego a las 6? No va a haber nadie, ¿no? Entonces, pero sí llego 10 minutos antes, pues, ¿no? Entonces sí depende mucho de esto y depende de cada persona. Y por fortuna, pues, la gran parte de mis compañeros tienen esta conciencia y finalmente lo que nos gusta a nosotros, pues es hacer esto. Entonces, finalmente, sí llega el momento en que puede ser pesado, pero siempre hay una emoción por ir y hacer esta chamba, porque es lo que amamos y es lo que nos gusta y es nuestra pasión. Oscar, bueno, la verdad es que nos has resuelto muchas dudas. Yo antes de avanzar quiero comentar esto. Lo que pasa es que creo que lo muestras con mucha naturalidad y el hecho de que nos comentes de esta manera pues tan sólida lo que es tu trabajo nos hace ver la comprensión que tienes pues de lo que haces, ¿verdad? De a qué te dedicas. Eh, el tiempo aquí, pues la verdad es que no es mucho. Yo quisiera seguir con una entrevista de 10 horas y poder preguntar muchas más cosas. Pero algo que siempre me da por preguntar es que, bueno, otra vez, cada quien elige lo suyo, ¿verdad? En este caso, ¿qué te hizo elegir así directamente que sea la actuación? Y más allá de lo que significa, porque claramente significa un trabajo, ¿verdad? El hecho de vivir, de subsistir, pero más allá de lo que significa un trabajo, ¿qué significa personalmente, filosóficamente, psicológicamente, como lo quieras ver, personalmente en Oscar Toledano, dedicarse a esto? Soy muy afortunado, Aaron, soy muy afortunado por dedicarme a esto y haberme podido sostener con mis altibajos,
con esta profesión ya durante casi 30 años. Este, eh, Finalmente es curioso porque, como te decía muy al principio de esta conversación, somos el producto de las circunstancias. Y a mí las circunstancias me llevaron a esto finalmente. O sea, no es que yo lo hubiera decidido. Lo que sí decidí en algún momento fue porque que me di cuenta que lo mío era el escenario, en cualquiera de sus formas. De eso sí me di cuenta en algún momento, pero las circunstancias me fueron llevando, ¿no? Por circunstancias de la vida, finalmente, cuando menos me di cuenta, pues ya me estaba dedicando a esto. Entonces, pues finalmente, de pronto fue de, qué padre, pues bueno, pues es lo que estoy haciendo y pues hay que seguirle por aquí, ¿no? Y entonces, bueno, ya me seguí, pero hasta ese momento, digamos, como que decidí seguirme por este camino. Yo había decidido que lo mío era el escenario, pero no había encontrado exactamente en qué escenario me iba a desenvolver o a desarrollar. Es curioso porque finalmente el escenario al que iba yo encaminado pues era la política, pero la política me mandó, ¿no? De alguna manera hacia este camino. Y entonces, pues en este camino de pronto me di cuenta y dije, bueno, pues si estoy en este camino, pues entonces a seguir caminando y con los brazos abiertos, bienvenido sea lo que tenga que venir, si es que viene, y si no viene nada, pues también bienvenido porque ya vendrá algo, pues, ¿no? Y bueno, pues así ha transcurrido ya casi 3 décadas y aquí estoy. Entonces sí me siento muy afortunado de la vida. Soy un ser afortunado de la vida, en todos los sentidos. Perfecto. Oscar, antes de dar ya los pasos finales de esta entrevista, también quiero agradecer, bueno, yo voy a hacer el agradecimiento primero, porque la verdad, como te lo comentaba, yo desde la primera vez que tuve acercamiento contigo en aquella entrevista, nos tratas increíble. Hoy igual no, nos tratas increíble en esta nueva entrevista aquí con Código Libre. Y pues agradecer que te tomes el tiempo de responder unas preguntas y de estar con nosotros unos momentos. No, bueno, el agradecido soy yo porque este tipo de espacios son maravillosos. Me da mucho gusto verte después de la última entrevista. Te felicito, has hecho un gran esfuerzo. Esto no es fácil como todas las profesiones. Y me da mucho gusto de participar contigo y colaborar contigo, y el que está agradecido soy yo y el que está encantado de verte y de colaborar en esto que estás haciendo, pues soy yo. Así es que, pues muchas gracias a ti, a tu productor, a todo tu equipo de trabajo, a todos los que conforman ese pequeño estudio o gran estudio, que sigan creciendo, que se sigan desarrollando, y les deseo todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Oscar, te vamos a hacer ya la última pregunta. De nuevo, muchas gracias por tus palabras, Oscar. La verdad es que también me gusta terminar con esto porque, pues al final de cuentas, uno cuando tiene muchas dudas, pues lo mejor es preguntarle a alguien que ya haya pasado, ¿verdad? Ya haya pasado todo este tipo de cosas. Quisiéramos saber, ¿qué le dirías a una persona que quiere dedicarse a esto, que tiene la intriga de qué es ser un actor? Pues que se aviente al ruedo y que lo haga, y en el camino descubrirá si le gusta o si no le gusta, si puede o no puede, si está dispuesto a vivir, a disfrutar y a sufrir las inclemencias de esta profesión, como cualquier otra profesión las tiene. Y pues y que, y que con honestidad se diga a sí mismo si es lo que quiere hacer o no, porque también es bien importante que tengamos siempre presente que siempre es válido cambiar de decisión. Perfecto. Oscar, pues ahora sí ya estamos terminando. Otra vez quiero agradecer el hecho de que hayas estado con nosotros. La verdad es que es un gran gusto. Y quisiéramos saber, antes de concluir, si nos pudieras mandar un pequeño saludo a toda la gente que escucha Código Libre Radio. Por supuesto, amigos de Código Libre. Código Libre, es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio con Aarón y todo su equipo de producción en este maravilloso estudio, en este maravilloso programa. Me han tratado súper bien. Me parece que se hicieron preguntas
importantes para todos aquellos que nos escuchan y tengan el interés o la curiosidad de saber cómo funciona esto. Y pues el que gusta y quiera, adelante, que se aviente, que practique. Sigan a Aarón. Aarón es un buen ejemplo de perseverancia, de estudio, de preparación, de ganas, de deseo, de ímpetu. Y bueno, pues espero que no sea la última vez que aquí nos veamos, y por supuesto le mando un abrazo y un saludo muy cálido a toda tu audiencia, Aarón. Muchísimas gracias, Oscar. Oscar, pues ahora sí ya estamos cerrando el programa. Otra vez quiero agradecerte de nuevo que hayas estado con nosotros. A toda la gente que estuvo viendo la entrevista, también agradecerles que nos sigan. Hoy en el episodio número 31 de Hablemos de tu Mundo, hoy con Oscar Toledano. Y pues nos vemos en el siguiente. A toda la gente nos vemos y adiós. Código Libre.